Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV al mundo. Siempre tenemos esa preocupación de todo lo que está viviendo nuestra Argentina con una suerte de desmantelamiento, de entrega de la soberanía que venimos denunciando a lo largo del tiempo. Casualmente, hace 2 viernes atrás, en el programa 294 de Humanidad, ¿a dónde vas?, hablábamos prácticamente al día siguiente lo que había acontecido en la CENEA de Buenos Aires y en Bariloche también. Realmente es un tema que nos preocupa porque prácticamente estamos perdiendo soberanía sobre recursos estratégicos y sobre la parte científica. A partir de esto, hemos invitado hoy a Rodolfo Daniel Sánchez, que es doctor en física y licenciado en química, profesor titular del Instituto Balseiro e investigador científico de CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Trabaja en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología en la sede de Bariloche, que depende del Instituto del CENEA y del CONICET, del cual fue director hasta el año 2024. Su área de investigación es el magnetismo y la nanociencia de nuevos materiales. Rodolfo, realmente le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo y quisiera que nos puedas contar qué es lo que está aconteciendo precisamente en Bariloche. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Horacio. Bien, Bariloche es una parte, acá en el Centro Atómico Bariloche, es una de las sedes que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Están otras en Ezeiza, otro centro atómico en Constituyentes. Está la sede central, que es la parte donde está la dirección de la CONEA, más muchas oficinas administrativas, que está en Libertador, frente a la ESMA. Y después hay algunas delegaciones regionales en Córdoba, Mendoza, Salta, Entreleu, que bueno, tienen partes más, eh, son más chicos, ¿no? Hay menos gente, pero bueno, todo ese conjunto hace que sea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esta era la más grande en el sentido de que involucraba varios sectores que después fueron desguazados ya en la década del 90, durante el gobierno de Carlos Menem, con la idea de privatizar. En ese momento había ocurrido hacía muy poco el accidente de Chernobyl, con lo cual la energía nuclear fue un poco congelada en el sentido de la preocupación que existía a nivel mundial sobre este tipo de accidente, con lo cual el intento privatizador de Menem fracasó de alguna forma porque no tuvo interesados. O, bueno, eso durante las décadas siguientes hizo que, por ejemplo, principalmente en Europa, todo lo que era la fabricación o, bueno, hacer nuevas centrales nucleares también fueran a la baja, y de hecho se han cerrado muchas en Europa. Y ahora, con el cambio climático, como la energía nuclear es una energía limpia, esto es que no quema combustibles fósiles y no aporta a la huella de carbono, que es lo que está haciendo que aumente la temperatura promedio del planeta, y entonces estamos viendo ya prácticamente, hoy nos estamos dando cuenta todos de los cambios climáticos, ¿no?, que están existiendo en nuestros lugares. Y esta preocupación, que bueno, el gobierno de Javier Milei es un negacionista en ese aspecto, y el gobierno de Estados Unidos de Trump también, eh, que los científicos justamente decimos todo lo contrario, ¿no? Que está este cambio climático y que hay que tomar medidas. Bueno, en este nuevo contexto, la energía nuclear ha tomado de nuevo se ha bueno, puesto de nuevo en tapete porque es una energía limpia en ese aspecto, ¿no? O sea, no aporta, por lo menos hasta que haya otra transición energética con algún tipo de energía que sea menos contaminante, ¿no? Pero eh, uno tiene que partir de la base de que, bueno, toda acción humana produce cierto grado de contaminación,
El problema es que el sistema actual económico que rige el mundo se basa en las ganancias de las empresas y muchas veces estas empresas dentro de las ganancias no ponen lo que sería el tratamiento de residuos, la remediación ambiental, ¿no? Es una variable que directamente, así como vemos otros, ¿no? Que se aprovechan de leyes laborales para que los trabajadores tengan menos derechos, menos beneficios, entonces eso da en la ecuación más ganancia para las empresas, los empresarios, sobre todo las grandes, ¿no? Porque hay una concentración monopólica de muchas empresas, y ese aspecto en este marco es que eh, esta situación, bueno, se pone, bueno, hay que discutirlo, yo creo, en todos los ámbitos, todo el mundo tiene que discutir a ver cómo encaramos, ¿no? Sobre todo estos problemas que tenemos del cambio climático, si la energía nuclear va a ser una alternativa, que de hecho ya lo están tomando muchos gobiernos porque, bueno, efectivamente hay que buscarle una solución hasta que se resuelva. Y bueno, y también pelear, yo creo, porque todo lo que sea el impacto al medio ambiente también se ha tenido en cuenta como los derechos laborales. Si no, esto no, como que no sirve, ¿no? Vamos a problemas. Yo le voy a ser netamente transparente como periodista. Nosotros no estamos muy de acuerdo con lo que implica la generación de energía a través de la energía nuclear, pero sinceramente nos preocupa el capital humano que va quedando en el camino. Y cuando hablamos de capital humano no hablamos únicamente de los trabajadores que dependen de los institutos, sino que también hablamos, por ejemplo, del INTECNUS, en todo lo que es la medicina nuclear para tratar enfermedades terminales, para detectar, para combatir enfermedades terminales. Entonces, esa parte que está vinculada a la humana es la que nos preocupa. El otro tema es discutible, pero tenemos una determinada posición y hay casos como Dioxitec y otros lugares en Córdoba y en Atucha que generan una alarma, sobre todo en este tablero geopolítico tan belicoso, donde prácticamente los puntos débiles son avasallados por el terrorismo a través de la búsqueda de voltear centrales nucleares que tienen un radio de acción de muerte de unos 500 a 700 kilómetros y que matan por 24.000 años. Así que no quiero entrar en ese debate, simplemente comentarle cómo es la parte aplicada a la medicina y si usted considera que esto es desidia o hay un interés de entrega de soberanía detrás de esto. Sí. Bueno, sí, otro aspecto, o sea, no solo la parte digamos, lo que es el dominio de la energía nuclear, de alguna forma es una herramienta, ¿no? Después uno tiene que ver cómo utiliza esa herramienta. Y bueno, parte de ese dominio, digamos, es que se aparecen también aplicaciones en lo que es la medicina nuclear. Y en ese aspecto la CONEA también ha impulsado mucho lo que es esa rama de aprovechar nuestro conocimiento como científicos, como profesionales dentro del ámbito de la energía nuclear, hacia orientado a la salud, ¿no? de las personas. Y en esto, bueno, se abre un abanico donde ya se han hecho, eh, digamos, el Integnus es uno de los centros regionales que hay donde se aplica todas las técnicas nuevas que hay sobre medicina nuclear, que involucran técnicas que son desde tratamiento de tumores a cáncer a técnicas que son de diagnóstico para enfermedades que hasta pueden ser metabólicas o de corazón, ¿no? Cardiológicas y, bueno, problemas con, por ejemplo, de tiroides, ¿no? Entonces, hay un amplio campo en la medicina donde la CONE, a través de estos centros regionales, que, bueno, son Integnus en Bariloche, está la FUESMEN en Mendoza, y hay otra fundación también que está en Buenos Aires, que es el Centro de Diagnóstico de Medicina Nuclear, y donde va a haber una de las técnicas más avanzadas que hay en el mundo, que ya prácticamente está terminada, que es
el centro de protonterapia, que también sirve para hacer, bueno, tratamiento y diagnóstico. Sí, efectivamente es algo muy importante que en los últimos años ha tomado mucha relevancia en la CONEA. Bueno, antes le estaba comentando sobre el desguace que hubo en los 90, donde se separaron las centrales nucleares de la CONEA, se separaron Diositec, ¿no?, que es la que hace el dióxido de uranio, se separó de la CONEA también CONUAR, que es la que hace los combustibles nucleares, y la planta de agua pesada que está en Arroyito, ¿no? Entonces, todo eso lo sacaron de la órbita de CONEA y a la parte prácticamente de investigación le llamaron la CONEA residual. Bueno, esa CONEA residual logró crecer, orientar una parte hacia la medicina nuclear, otra parte a la formación de recursos humanos y otra parte a lo que es algunos proyectos, que son tres fundamentalmente, que uno es el terminar el centro de protonterapia, otro es el reactor RA10, que también está muy involucrado con la cuestión médica porque produce radioisótopos. Esto, bueno, son para los tratamientos con radiaciones y también para muchas veces para los diagnósticos o algunos tratamientos de cánceres. Y el otro punto era el reactor Karen, que bueno, seguramente por estos días han visto, inclusive salió en la tapa de página 12 hace una semana, sobre el desmantelamiento y la entrega del reactor nuclear argentino, que era el primer reactor prototipo, ¿no? Pero de potencia modular, que esto es un reactor mucho más chico que los grandes que se conocen para producir energía eléctrica, pero que podía, por ejemplo, alimentar una planta para desalinizar el agua, una pequeña ciudad, y bueno, ese era el otro proyecto que tenía la CONEA, ¿no? Y que se está. Y bueno, con respecto a la pregunta, o sea, hay una clara intencionalidad de vaciar la CONEA, de terminar de destruir esto que fue la CONEA residual y que después repuntó en estos grandes proyectos y aplicados, como bien decía, a la medicina nuclear. Y bueno, y en este caso del Karen es la entrega a capitales privados como la empresa Meiner, que apareció, una empresa totalmente ignota en el área nuclear, nadie la conocía, aparentemente rastreando alguna investigación periodística, encuentra que el origen estaba en una empresa de catering en Córdoba, radicada en Córdoba, y ahora, bueno, es aparentemente especialista en cuestiones nucleares, y el gobierno ya anunció en una conferencia de prensa que va a esta empresa a beneficiar con el Super Rigi, que todos sabemos que es parte de, digamos, una serie de beneficios tremendos que se les da a capitales internacionales para que vengan y exploten nuestras riquezas y en muchos casos se las lleven prácticamente sin aportar demasiado. Según dicen, esta empresa va a invertir 1.200 millones, pero cuando nuestro reactor con 300 millones ya se terminaba. Y, y bueno, y así que esa es un poco la situación también en esa área, ¿no? O sea, hay un desmantelamiento y el RA10 también están hablando de que está a punto de terminar. O sea, dicen que a fin de año o a principio del año que viene ya se pone en marcha el reactor para producir también isótopos para medicina y ahí ya habría una exportación a Latinoamérica muy importante, no solo abastecer los hospitales del país, y ahí están hablando de privatizarlo, ¿no? Justamente te iba a preguntar si tiene alguna relación con la privatización de Núcleo Eléctrica y también quisiera que nos cuentes de qué cantidad de personal estamos hablando que hoy por hoy se ve afectado con riesgo de la no renovación de contratos, más los que ya se han caído, y realmente cómo avisoran si está instalado en la sociedad, si tienen el apoyo de la gente o si se toma conciencia de lo que se está entregando, porque yo escuchaba a un colega tuyo, un poco para interiorizarme del tema, y estaban hablando que no solamente hay una cuestión de privatización, sino que en la parte científica hay muchos estudios que están en curso, que vienen desarrollando, y que esos estudios están siendo
queriendo ser entregados también dentro del paquete de privatización para dárselo a países extranjeros. Y es un trabajo elaborado por ustedes. Exactamente. Es así, tal cual. Hay un proceso de, como decía, de vaciamiento y entrega que es tremendo, porque, bueno, esto que comentaba el reactor Karen, por ejemplo, ya se ha ido mucha de la gente que trabajaba en el proyecto porque los salarios nuestros han bajado eh, casi bueno, prácticamente un 50% más de poder adquisitivo desde que está el gobierno de Javier Milei. Y esto hace que, bueno, sobre todo los jóvenes y que tienen que alquilar o tienen chicos pequeños, bueno, busquen otra alternativa porque los salarios realmente son tremendos de bajo, ¿no? O sea, mucha gente está ya en la línea de pobreza, las categorías más bajas. Vimos el caso de una microscopista, Paula, cuando el gobierno salía a decir que echaba administrativo, así peyorativamente. Bueno, enseguida uno de los casos que salió muy mediático en todos los medios que la llamaban era esta chica Paula, que bueno, estaba a cargo de un microscopio electrónico que servía para que la industria pudiera certificar todas las normativas ISO 9001 y demás que le exigían para tener. Pero bueno, así como ese caso, había ingenieros, todos, que se han ido. Esta empresa Meiner está contratando a todos los que estaban trabajando en el reactor argentino ahora para que trabajen en la propuesta de ellos, que es prácticamente muy similar a lo que se estaba trabajando. De hecho, ya lo han patentado. Y bueno, y así se le está entregando información, no solo el personal y el conocimiento que tienen. El secretario de Asuntos Nucleares, Ramos Napoli, ha pedido el acceso. Él es abogado, tiene 30 años y está a cargo de todo lo que es la parte nuclear del sector nuclear argentino, ¿no? Que incluye la CONEA y todas estas empresas que fueron desprendidas en los años 90, ¿no? Como NASA y demás. Y él pidió el acceso a la información confidencial que había sobre el reactor, ¿no? Que estos son planos, todo un montón de cosas, y bueno, y la gerenta actual se lo dio, ¿no? Que es parte del gobierno de ellos, que es la que salió no hace mucho, en Página 12 también lo sacaron, que eh, esta, esta gerenta denunciaba que nosotros la habíamos retenido por 4 horas sin poder salir de su oficina y que después le golpeamos el auto, que bueno, toda una falsedad tremenda, pero bueno, se escudan en que los chicos del reactor acá en Bariloche, de este proyecto, se habían hecho una sentada esperando respuesta porque nadie les da ninguna directiva, no dicen nada de los 60 personas que no se les renovó el contrato ahora a principios de julio. 35 son de este proyecto Karen, unas 20 de acá de Bariloche. Y bueno, y esta gente está buscando, digamos, los que no se han ido, ¿no? Porque muchos ya se fueron, están buscando que su jefatura les dé alguna explicación de por qué no renovaron los contratos de sus compañeros, por qué, o qué, cómo va a seguir el proyecto con todos estos anuncios oficiales de que ahora el Estado apoya y le da un montón de beneficios a una empresa privada para hacer un reactor privado en la locación de NASA, ¿no? Ahí de que la CONEA en algún momento licenció para hacer un reactor, bueno, ellos van a usufructuar ese trabajo que hizo la CONEA para poder hacer el reactor ahí, para hacer el reactor privado, ¿no? Entonces, es una situación de entrega, pero tremenda, que, que bueno, así como está el reactor Karen, que bueno, después me habías preguntado de cuántas personas afecta, ¿no? Bueno, son 60 los que no se renovó el contrato, hay otros 300 en vilo que dicen que se los van a renovar hasta fin de año y todavía no apareció la resolución que diga que están renovados. Hay como 200 becarios que no se sabe también si le van a renovar la beca porque muchos de ellos tendrían que pasar a planta, porque bueno, no podés estar 10, 15 años de becario. Y después el tema es que ya
de una dotación más o menos de 3.000 personas que tenía la CONEA, un poquito más, hay 500 personas que ya se han ido durante este gobierno por los bajos salarios, ¿no? O sea que ese es un poco el orden de esto de CONEA, ¿no? En NASA creo que trabajan cerca de 1.000 personas más y bueno, y va sumando el resto pero bueno, la realidad nuestra es que es un ataque muy tremendo, sobre todo también en los mecanismos, ¿no? Porque los mecanismos que tiene, ¿no? O sea, el gobierno puso primero a Germán Guido Lavalle, que era un egresado del Instituto Balseiro, que después se fue a la actividad, fue gerente en la época de Menem, muy joven, después se fue a la empresa, a alguna universidad privada, y ahora volvió con este gobierno para ser presidente y estuvo hasta fin de año, ¿no? Aparentemente cuando quisieron plantear toda esta serie de ajustes y de echar gente, bueno, hasta ahí fue su límite y renunció, y pusieron a el ingeniero Martín Porro, que empezó a fines del año pasado. Bueno, en enero nos enteramos que estaba acá en Bariloche, nadie sabía nada, bueno, fuimos ahí a la oficina donde estaba, tratamos de que nos reciba, no nos quería recibir, bueno, finalmente entramos a la oficina, le dijimos, bueno, mirá, y los salarios están bajos, hay un montón de problemas, queremos saber cuál va a ser el plan nuclear, acá necesitamos respuesta en un montón de cosas, y bueno, directamente nos dijo que en su administración él no iba a hablar con los trabajadores, y el personal, que iba a poner una oficina de tapón, digamos, para que se hable con él. Una cosa totalmente inédita porque todos los presidentes de la institución, digamos, han venido cuando es el festejo del 31 de mayo, que es la creación de la CONEA, viajan por todas las sedes los presidentes y, bueno, acompañan a los trabajadores, cada vez que uno asume, cuenta cuáles van a ser sus líneas prioritarias y hacia dónde va a ir la institución. Bueno, acá cero, ¿no? Nadie, no sabemos ni quiénes son nuestros jefes. De hecho, hubo una crisis institucional donde muchos gerentes de área han renunciado porque, bueno, ellos proponían que se renueven los contratos y le dijeron que no. Hemos elevado cartas por GDE, que es la forma institucional del mecanismo digital que tenemos para presentar la vía jerárquica de mandar, con aproximadamente 1.000 firmas de personal y 260 cargos de jefes intermedios, y no nos responden, ¿no? O sea, es una violencia tremenda porque, aparte del maltrato, ¿no? Porque tenemos cero, el presupuesto cayó un 58%, ¿no? Que no se ejecuta porque no te dan el dinero y no hay forma de ejecutarlo y todo se cae. Bueno, ese 58% está con el presupuesto que iba a ser para el año 2023, ¿no? O sea, imagínense con toda la inflación que hubo, que es ridículo. Bueno, ni siquiera el 60% hemos podido gastar. Mira, justamente hacíamos el análisis de dentro de lo que son las ramas de la soberanía, ¿no? Porque no es únicamente la soberanía territorial, y la soberanía científica es todo un tema, y el costo que tiene para el país generar un científico y que realmente en la situación que están tengan que emigrar, y por supuesto que hay muchísimos países que los reciben con los brazos abiertos por el nivel académico que siempre nos ha caracterizado en forma histórica. Realmente creo que la rama científica es la que nos puede sacar de la calidad de país de commodities como para poder empezar a desarrollar valores agregados y poder llegar a generar una liquidez y una exportación que hoy por hoy la Argentina no tiene. Se llevan todo en bruto y encima están maltratando a nuestros científicos con un sueldo miserable, igualmente que a los jubilados, a los discapacitados. Podemos decir que estamos en presencia de una política donde el factor humano y el factor de desarrollo han quedado en el olvido. Bueno, sí, es la línea que este gobierno ha impuesto desde que asumió, ¿no? O sea, lo de los jubilados es una cosa totalmente escandalosa que, bueno, están los miércoles
¿no? Ahí pidiendo, bueno, aparte, ¿quién vive con 300.000 pesos, ¿no? Que es o 360.000, que es la jubilación mínima. Creo que, bueno, ahora ha llegado a 400, pero y cuando ellos se aumentan ahora en pleno mundial, ¿no? Los senadores a 12 millones el salario, y todos estos que, bueno, algunos periodistas lo han llamado los nenazos que desembarcaron en el sector nuclear, porque son todos muchachitos jóvenes de 30 años, que son libertarios, que su mérito ha sido ser tuiteros o estar en alguna cuestión de comunicación de Karina Milei. Entonces son personas que no tienen ni la más remota idea de lo que es la energía nuclear, de qué son, lo que estamos haciendo, y ellos están ahí ahora comandando todas estas instituciones que, bueno, fue creada hace 76 años y que es parte del patrimonio de los argentinos, eh, que bueno, ha costado hacerlo, ¿no? Porque hubo presiones internacionales para que muchas cosas no se hagan. De hecho, hoy están, y bueno, y a veces hubo políticas que no se dieron a esas presiones y seguimos investigando, seguimos haciendo lo que se pudo, porque justamente, bueno, el conocimiento, la ciencia, el pensamiento, todo esto nos da a nosotros una libertad y una posibilidad de mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo inmenso, ¿no? Y se está atacando eso para llevarnos a una mayor dependencia, o sea, es tremendo. Eh, Así que sí, efectivamente, bueno, el gobierno tiene esa impronta y no lo veíamos mucho en la CONEA porque, bueno, habían puesto gente que más o menos, a pesar de ser bastante liberales, tenían una visión un poquito más desarrollista o más nacionalista, ¿no? Que por ahí hay que defender esto. Y bueno, cuando se encontraron con la pared, renunciaron y ahora directamente han desembarcado, como habían desembarcado en otras organizaciones como el INTI o bueno, en INTA, donde han desmantelado muchísimas partes. Y bueno, lo del servicio meteorológico también, vimos, ¿no? Que lo han destruido. Y esto lamentablemente nos va a llevar a décadas después de tratar de revertir, si se puede revertir, ¿no? Porque hay que tener mucha política, mucho apoyo. Lo que hemos tardado nosotros en construir en 20 años, capaz que esto en 2 años de un plumazo nos lo reventaron, ¿no? Hay técnicas acá que, por ejemplo, en Bariloche, en el RAC, en el reactor nuclear, se han estado probando desde el año 2000, que es, por ejemplo, la terapia de captura con boro, ¿no? Y se han probado ya en una etapa de probar en humanos, ¿no? Que tenían cánceres muy terminales y bueno, y es una técnica muy prometedora que todavía se está investigando, pero bueno, están con 0 pesos en el proyecto y ya, bueno, directamente está todo parado, ¿no? Y así están todos nuestros proyectos, que si podemos trabajar en algo es gracias al stock de cosas o insumos que tenemos, y equipo que se rompe, equipo que queda ahí roto. Yo te agradezco mucho en nombre mío y en nombre de tanta gente que como yo más de una vez hemos tenido que usar esa medicina nuclear, una cámara gamma para el tema circulatorio que me detectó una isquemia, un PET para ver si quedaban Ujú. rastro, es un escaneo de cuerpo completo donde van viendo en qué lugar está focalizado, en mi caso linfoma de Hodgkin, y creo que esto lo comento no por una cuestión personal, sino por una cuestión genérica, para que vos cierres esta entrevista con un mensaje para la gente, porque creo que el desarrollo de lo que es la medicina nuclear es indispensable y es algo que nos beneficia a todos. Y que si por ahí todavía no lo usaste, acordate que con toda la agromuerte, las contaminaciones y todos estamos expuestos a una alta cantidad de enfermedades que terminan siendo terminales y que gracias al desarrollo científico que hacen gente como Rodolfo Daniel Sánchez, tenemos la suerte de poder tener un diagnóstico y muchas veces combatir estos tumores o estas enfermedades que nos amenazan entre la vida y la muerte. Así que muchísimas gracias, Rodolfo Daniel Sánchez, para mí un placer
quisiera que vos le dejes un mensaje a la gente que te va a escuchar. Bueno, el mensaje es que fundamentalmente nosotros ahora estamos en un plan de lucha concreto, digamos, por la reincorporación de estos compañeros. Estamos en un plan de lucha que incluye la defensa de la Comisión de Energía Atómica, que, bueno, incluye estos grandes proyectos por la medicina nuclear y por todas las investigaciones, ¿no? Porque hay investigaciones que tienen que ver con, bueno, imanes nuevos, digamos, que no tienen tierras raras, que es algo muy importante, ¿no? Tecnológicamente, o todos los aportes de la nanociencia que hemos hecho. O sea que apoyen, digamos, la ciencia, las universidades públicas y todos estos institutos, que no es cierto que porque que sean del Estado no tienen que existir o den pérdida, sino que nosotros tenemos que invertir tanto en la ciencia como en el arte para ser un mejor país, para tener un futuro y que es muy importante defenderlo, ¿no? Y que esto no nos podemos dar el lujo de perderlo. Argentina ha sido privilegiada porque en Latinoamérica ha logrado tener 3 premios Nobel en ciencia, cosa que ningún otro país latinoamericano lo ha podido tener. Y eso es gracias a la educación pública, a todo lo que algunos gobiernos, con sus fallas y demás, decidieron invertir en educación, en ciencia y en apostar a un futuro del país. Y bueno, eso no se puede perder. Muchos piensan que tiene que ser algo, una cuestión de Estado, que tendría que ser independiente de cualquier gobierno, de que, bueno, eso esté garantizado de que funcione. Y bueno, que nos apoyen en esta lucha en particular y que, bueno, para tener un mejor mundo defendamos lo que es la libertad esta de poder pensar y aportar desde una visión científica para mejorar el desarrollo de la humanidad. Muchísimas gracias. Fue el doctor Rodolfo Daniel Sánchez desde Bariloche y quien les habla Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias, Horacio. Hasta luego. Gracias.